Bueno, seguimos con esta clase introductoria. Ya vimos que la ciencia de los materiales se ocupa, bueno, de la relación entre la estructura de los materiales y sus propiedades. Entonces, ahora lo que voy a hacer es definir qué es estructura, o sea, qué nos referimos con estructura y, y qué son las propiedades de los materiales. La estructura se entiende por estructura de los materiales a la disposición o configuración de sus componentes internos. Vamos a tener diferentes niveles de estructura, empezando por el más chiquito, ¿sí? Vamos a tener una estructura a escala subatómica que tiene dimensiones de 10 a la menos 10 metros o un Armstrong, y se refiere a la configuración de los núcleos y de los electrones de los átomos individuales y sus interrelaciones. Esto es muy importante porque esto se refiere a la configuración electrónica de los átomos, y esa configuración electrónica me va a determinar la manera en que se combinan químicamente los elementos entre sí. La siguiente escala es la escala atómica, del orden de 10 a la menos 9 metros o un nanómetro, y se refiere a grupos de átomos o moléculas y a la forma en que se interrelacionan y se acomodan espacialmente. Los átomos de los materiales, al combinarse o al unirse, ¿sí? Pueden formar estructuras ordenadas, por ejemplo, o estructuras desordenadas, que es lo menos común. Y esta escala atómica se refiere, digamos, a ese tipo de estructuras. Esto, digamos, es una inserción, digamos, de las escalas, que es importante mencionarla porque hay muchos materiales que se quedan en esta escala. Es la escala nanométrica, digamos, es escala nanoscópica y se refiere a las nanoestructuras. Uno llama nanoestructuras a materiales, digamos, que tienen dimensiones, alguna de sus dimensiones, ¿sí? Son del orden de 10 a la menos 9 metros o hasta 10 a la menos 7 metros. 10 a la menos 9 metros es un nanómetro, así que algunas de las dimensiones de los materiales nanométricos son del orden de 1 a 100 nanómetros. Pueden ser películas delgadas, ¿sí? En ese caso tenemos una dimensión nanométrica, que es el espesor de la película, o hay estructuras nanoscópicas como la que tenemos acá, digamos que tiene dimensiones nanoscópicas en las 3 dimensiones, esta en 2 dimensiones, y en otra dimensión, este nanotubo, digamos, esta dimensión no es nanoscópica, pero la dimensión radial sí es nanoscópica. Así que quedan las estructuras nanoscópicas y las mencionamos porque tienen características diferentes a lo que son los materiales macroscópicos, porque tenemos que si el tamaño es chiquitito, ¿sí? Va a haber muchos átomos en la superficie respecto a la cantidad de átomos que tengo en el volumen. Imagínense, una esfera grande tiene mucha superficie, pero tiene mucho volumen. Una esfera chica, ¿sí? La relación entre superficie y volumen es mucho mayor, o sea, en relación a la superficie tengo mucho menos volumen en un tamaño chiquitito. Entonces, como los átomos en la superficie tienen propiedades diferentes a los átomos en el volumen, estos materiales van a tener propiedades diferentes a los mismos materiales en tamaño grande. Después está la escala microscópica, ¿sí? En general los materiales con los que vamos a trabajar nosotros, digamos, esta escala nanoscópica no la vamos a tener en cuenta, vamos a ir a la escala microscópica, que se refiere, digamos, a estructuras que se observan bajo un microscopio óptico, ¿sí? Y entonces esas estructuras tienen dimensiones desde el micrón, que es 10 a la menos 6 metros, hasta el milímetro aproximadamente, y son grandes grupos de átomos o moléculas enlazados entre sí, cuyas características, como decíamos, pueden observarse con un microscopio. Lo que vemos acá es una microestructura de un metal. Esto es lo que se llama lo que vemos son los granos del metal, ¿sí?
y esto se logra poniendo un metal muy pulido, pulido espejo, y se mira con un microscopio óptico. Podemos ver este tipo de estructura. Estas estructuras de granos, que es casi todos los materiales de uso cotidiano, digamos, los metales de uso cotidiano son metales policristalinos, o sea, tienen este tipo de estructura de granos. A veces estos granos son bastante grandes y si ustedes prestan atención cuando estén frente a una chapa de zinc, ¿sí? Fíjense que si miran la chapa, cómo refleja la luz esa chapa, van a ver que hay zonas que reflejan, o sea, se ven diferentes zonas con diferentes reflejos de la luz de la chapa, y esos son granos, ¿sí? Que están formando, digamos, el material. Bueno, y después está la escala macroscópica, ¿sí? Que va del milímetro al metro, y bueno, se refiere a los elementos capaces de observarse a simple vista. Entonces, ya definimos lo que era estructura, ¿sí? Lo que queríamos era definir tanto el concepto de estructura, lo definimos en sus diferentes niveles, y ahora tenemos que definir el concepto de propiedad. Entonces diremos que las propiedades de los materiales son el tipo y magnitud de la respuesta observable, característica del material ante la aplicación de un estímulo específico. Vamos a hablar en general de propiedades intensivas, es decir, que no van a depender ni de la masa ni de la cantidad de materia que tenemos. Entonces, acá voy a presentar una tabla con los diferentes tipos de propiedades, y entonces vamos a ver cuál es el estímulo correspondiente a la propiedad y la respuesta que se observa. Si hablamos de propiedades mecánicas, el estímulo va a ser un esfuerzo, o sea, una fuerza por unidad de área aplicada sobre el material, y la respuesta va a ser una deformación. Si hablamos de propiedades eléctricas, vamos a aplicar un campo eléctrico y vamos a tener como respuestas corrientes y polarización. Entonces, la magnitud de esa respuesta, ¿sí?, es lo que me va a dar la propiedad del material. Si hablamos de propiedades magnéticas, vamos a tener un campo magnético como estímulo, y lo que vamos a observar es una magnetización. Propiedades térmicas, vamos a aplicar calor y vamos a observar si el material se dilata o cómo se transporta ese calor. Propiedades químicas, el estímulo va a ser la acción del ambiente y la respuesta va a ser la degradación del material. Propiedades ópticas, el estímulo va a ser la luz y la respuesta va a ser cómo se refracta y se refleja el material. Cómo se refracta o refleja la luz en el material. Estas propiedades, esta lista de propiedades no es completa, ¿sí? Acá estamos hablando de propiedades de alguna manera puras, porque no estamos considerando propiedades como la piezoelectricidad. La piezoelectricidad consiste en aplicar un esfuerzo y aplico un esfuerzo y mido la polarización, ¿sí? O sea, es una propiedad que involucra características mecánicas y eléctricas de los materiales, ¿sí? Pero bueno, es una manera de clasificar las diferentes propiedades. Otra manera de clasificar las propiedades, un poco más abarcativa, ¿sí?, es incluir, propiedades sensoriales de los materiales, como olor, forma, brillo, textura. Propiedades físicas, que son básicamente las que mencionamos. Propiedades químicas, que tienen que ver con la degradación. Propiedades tecnológicas, que tienen que ver con la procesabilidad de los materiales, cuán fáciles son para dar una forma a las piezas. Y propiedades ecológicas, que tienen que ver con biodegradabilidad o el impacto ambiental que puedan tener los materiales. Y ahora voy a hacer una presentación general de los diferentes tipos de materiales, ¿sí? Ustedes deben conocer, hay materiales metálicos, cerámicos, polímeros, ¿sí?, generalmente se conocen como plásticos,
Y bueno, también vamos a poner como los materiales así más básicos en esta clasificación, los materiales compuestos. Entonces, ¿qué son los metales? Los metales son materiales basados en elementos metálicos. Los elementos metálicos, ya cuando estudiemos la tabla periódica vamos a contarles bien dónde están ubicados los elementos metálicos en la tabla periódica, pero básicamente los elementos metálicos lo que quieren es entregar electrones al material, ¿sí? Y entonces tienen electrones no localizados y por eso son buenos conductores de la electricidad, del calor, son opacos a la luz, ¿sí? Son no transparentes, son bastante resistentes y son deformables. Tienen muchas aplicaciones. Y bueno, los materiales cerámicos son compuestos entre elementos metálicos y no metálicos. Entonces los metálicos son los que quieren ceder electrones, los no metálicos en la tabla periódica están ubicados por otro lado y son los que quieren tomar electrones en general. Forman, digamos, los cerámicos en general son óxidos, carburos, nitrudos, todo eso son materiales cerámicos, como la arcilla, el cemento, el vidrio. Y como propiedades podemos mencionar que son aislantes del calor y de la electricidad, eso porque no tienen electrones libres como tienen los metales. Son refractarios, eso quiere decir que que soportan altas temperaturas, son duros y frágiles. Muchas de estas palabras que estamos usando, ¿sí? Duros, frágiles, todavía no tenemos la definición técnica precisa, pero bueno, ya en la próxima clase, cuando tenemos propiedades mecánicas, vamos a definir cada uno de estos términos con propiedad. Lo mismo deformable, ¿qué queremos decir con deformable? Algunas de estas palabras, digamos, se usan coloquialmente, algunas son realmente palabras que tienen un significado técnico. Bueno, entonces tenemos metales, cerámicos y polímeros, que son compuestos orgánicos basados en la química del carbono y del hidrógeno. Son moléculas muy grandes, muy flexibles, tienen baja densidad. En general son muy versátiles. Tenemos polímeros con una gran variedad de propiedades y son muy utilizados por esa versatilidad. Son buenos resistiendo, digamos, degradación de algunos ácidos, ¿sí? Y bueno, en general son de bajo costo. Para muchas aplicaciones, digamos, tienen esa ventaja de que son de bajo costo. Los materiales compuestos consisten en más de un tipo de material que se combinan para mejorar la propiedad del conjunto, ¿sí? Tenemos dos tipos de materiales, ninguno nos satisface con sus propiedades individuales, digamos, no cumplen con los requisitos que necesitamos para una determinada aplicación. Entonces lo que se puede hacer es combinar los materiales y el conjunto va a tener las propiedades requeridas para la aplicación determinada. Un ejemplo es el hormigón. El hormigón es cemento con ripio y arena, ¿sí? Tenemos una matriz de cemento que tiene ripio y arena adentro, ¿sí? Eso le da buenas propiedades, pero lo hace, bueno, sigue siendo como material cerámico, digamos, todo el conjunto de materiales cerámicos sigue siendo frágil, y entonces lo que se hace también es el hormigón armado, que es lo que estamos viendo en la figura, que es hacer una estructura de hierro, ¿sí? Unas fibras de hierro que después son embebidas en hormigón, y eso, digamos, permite darle flexibilidad al conjunto, ¿sí? Que el hormigón solo no tendría. Después otro ejemplo muy común, digamos, de material compuesto es la fibra, lo que se conoce como fibra de vidrio, ¿sí? Que es una fibra de vidrio y una matriz polimérica. Y eso tiene muy buenas propiedades son fáciles de procesar y tiene suficiente resistencia y rigidez, digamos, para darle forma a las piezas. Bueno, estos cuadros son interesantes
son cuadros comparativos de las propiedades de los diferentes tipos de materiales, ¿no? Porque, bueno, yo mencioné los metales, no sé si, no me acuerdo si lo mencioné así, pero bueno, en general uno dice, bueno, los metales son resistentes, los cerámicos también, los polímeros no, los compuestos bastante, ¿sí? En este caso estamos comparando, bueno, primero la densidad y después la rigidez. La rigidez es la facilidad con la que uno puede doblar algo, básicamente, ¿sí? Ya lo vamos a definir bien en la clase que viene. Bueno, entonces, comparando la densidad de los diferentes tipos de materiales, vemos que los metales, ¿sí?, son bastante pesados, ¿sí? Los cerámicos no tanto, pero bueno, son bastante densos, los polímeros menos y los compuestos pueden ser menos densos. ¿Por qué interesa la densidad? Bueno, porque para muchas aplicaciones, digamos, uno no quiere poner mucho material para llegar a cierta resistencia, por ejemplo. Bueno, lo voy a decir de nuevo. Bueno, ¿por qué interesa la densidad? Bueno, porque siempre va a ser bueno que un material tenga buenas propiedades y baja densidad. En general uno no quiere alivianar todas las estructuras. Entonces, en ese sentido, digamos, los polímeros a veces son interesantes porque tienen baja densidad. Con respecto a la rigidez, que decía que era la facilidad con la que podían doblarse los materiales, bueno, acá tenemos metales como el tungsteno, hierro y el acero, y después titanio, aluminio, magnesio. ¿Sí? El aluminio, ustedes saben que el aluminio se dobla mucho más fácilmente que el acero, por ejemplo. Eso deben tener alguna intuición de que es así, o lo han probado alguna vez. Respecto de los cerámicos son rígidos en general, ¿sí? Los polímeros son muy poco rígidos. Fíjense, esta es escala logarítmica, así que hay muchísimos órdenes de magnitud entre la rigidez de los polímeros y los metales, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, más o menos 4 órdenes de magnitud, de 0,1 a 1000 en promedio, ¿no? Y después los compuestos son una cosa intermedia, ¿no?, entre polímeros y materiales más rígidos. Muchas veces los materiales compuestos tienen matriz polimérica, ¿sí? Esto es, por ejemplo, con fibra de grafito, ¿sí?, o fibra de carbono, ¿sí? Y tiene matrices poliméricas. Esto sí, la resistencia a la tracción es lo que es lo que aguanta, digamos, lo que resiste, el esfuerzo que resiste el material sin romperse. Digamos, básicamente es eso, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien después. Y entonces, los metales son bastante resistentes, los cerámicos no tanto, ¿sí? Los polímeros poco. Esto de nuevo, fíjense que es escala logarítmica, así que la resistencia a la tracción de un polímero es por lo menos 10 veces menos que la de un metal, más o menos, en promedio, ¿sí? Y los compuestos pueden ser bien resistentes. Y la resistencia a la fractura es otro tipo de ensayo que se hace y tiene que ver con la propagación de grietas. Y en ese caso los cerámicos, ¿sí?, son los que andan más flojitos, digamos, en esta propiedad, ¿sí? Los cerámicos se rompen fácilmente cuando se propagan las grietas que empiezan en la superficie, y por eso fallan los materiales cerámicos. Los metales tienen buena resistencia a la fractura, los compuestos también, y los polímeros, fíjense que en este caso andan igual que los cerámicos. Bueno, ampliando, digamos, la clasificación de materiales a materiales un poco más tecnológicos, ¿sí?, lo llamamos materiales avanzados. Podemos hablar de los semiconductores,
que son materiales que tienen características eléctricas intermedias entre conductores y aislantes y son muy sensibles a pequeñas concentraciones de impureza, algo mencioné anteriormente. Entonces en este gráfico lo que vemos es la conductividad eléctrica de los diferentes tipos de materiales. Los metales son bien conductores, de nuevo a escala logarítmica esto. Son bien conductores, cerámicos y polímeros aislantes. Y los semiconductores están en un lugar intermedio entre aislantes y metales. La conductividad de los semiconductores se modifican mucho por pequeñas concentraciones de impurezas. Eso los hace muy interesantes. Bueno, biomateriales, también algo mencioné, son materiales que se utilizan para reparar o reemplazar partes dañadas del cuerpo, están en contacto con el organismo y deben ser biocompatibles, así que no deben causar reacciones adversas y pueden ser metálicos, cerámicos, polímeros o compuestos. En este caso tenemos, esta es una prótesis de rodilla donde se combinan elementos metálicos y poliméricos, ¿sí? Esto es un marcapasos, también tenemos polímeros, metal, y en el caso de los implantes dentales tenemos cerámicos y metal que forman el implante. Bueno, los materiales inteligentes son materiales que son sensibles a cambios del medio y cambian sus propiedades de acuerdo a ello. Por ejemplo, las aleaciones de memoria de forma y los cerámicos piezoeléctricos. Las aleaciones de memoria de forma también se usan como biomateriales a veces, son aleaciones que, por ejemplo, por cambio de temperatura, cambian su forma, para decirlo simplificadamente, ¿sí? Pero algún estímulo externo les cambia las propiedades. Y los cerámicos piezoeléctricos cambian sus propiedades eléctricas con un esfuerzo mecánico, ¿sí? Y acá tenemos también un ejemplo de un vidrio que con un campo eléctrico le cambia sus propiedades ópticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dependiendo si se estimula, digamos, si se prende ese estímulo eléctrico, ¿sí? Se vuelve traslúcido, cuando antes sin el estímulo eléctrico era simplemente transparente. Bueno, y los nanomateriales, también ya hablé un poquito antes, son de escala nanométrica, que era 10 al menos 9 metros, la escala nanométrica, decíamos que era de 1 nanómetro, que es 10 a la menos 9 metros, a 100 nanómetros, que sería 10 a la menos 7 metros, y tienen una gran relación área-volumen. Eso es lo que yo les contaba cuando hablábamos en los diferentes niveles de estructuras. Eso le dan características distintas al mismo material de mayor tamaño y tienen gran potencial de aplicación en dispositivos biomédicos, electrónica, producción de energía, refuerzo mecánico, entre otras. Si ustedes prestan atención, incluso en los medios, en las noticias científicas, de nuevos materiales, innovación en materiales, van a ver que siempre se hablan de materiales, nanomateriales, ¿sí? Acá les muestro una foto, esto lo producimos nosotros en el laboratorio nuestro, son nanohilos de óxido de zinc que, tienen muchas aplicaciones posibles, se usan, el zinc en particular es bactericida, entonces, para biomédica, en aplicaciones biomédicas, digamos, es interesante, además tiene otras propiedades, como ser la piezoelectricidad. Entonces lo estamos estudiando como nanogenerador, por ejemplo. También tiene otras propiedades interesantes que permiten, digamos, usarlo en la generación de energía solar a través de celdas solares. Bueno, entonces acá termina toda esta clase de introducción. Ustedes pueden trabajar hasta el ejercicio 6.